Muchas gracias. Estos no cambian de rojo a verde. Muchas gracias, señor representante, por su debate, un debate muy bien preparado, muy argumentado y muy lleno de datos, y creo que eso nos ayuda, sin duda alguna, en el gobierno a mejorar nuestra labor. Yo soy muy respetuoso de las posturas del Congreso, pero debo decir una cosa sobre lo que encontré. Esto, ni más faltaba, no va a ser pues la cotidianidad en las muchas veces que vendré al Consejo en el mucho tiempo, perdón, al Congreso, todavía vivo en el pasado. Las pocas o muchas veces que pueda venir aquí, pues lo haré con mucho gusto, y no va a ser la constante, hablar del pasado, sino pues seguramente venir a hablar de lo que he hecho en mi periodo. Pero aquí tengo que referirme al pasado y a lo que encontré. El Aleph de Borges, representante, empieza con una cita de Hamlet, que dice algo así como: "Oh God, I could be bound in a nutshell, and I count myself a king of infinite space". Y eso, ¿por qué lo traigo a colación? Porque en esa pequeña nuez que es la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, usted encuentra un universo infinito de corrupción, en donde básicamente se resumen todas las malas prácticas de la clase política colombiana. Y es una clase política que está en el Ejecutivo y que también está en el Legislativo. Y aquí tengo que decir que uno de los mayores escándalos probados de corrupción, porque la corrupción sabemos está en todas partes, pero pues hasta que no hay sentencias, uno no puede decir este y el otro es un bandido, o hasta que los bandidos no confiesan ser bandidos, como es el caso del señor Olmedo López, que hoy está buscando un principio de oportunidad, y el señor Sneider Pinilla, y ya puedo yo en estos micrófonos tranquilamente decirles bandidos, saqueadores. Puedo hacerlo, a otros no. Quizás el mayor escándalo de corrupción probada del gobierno de Iván Duque fue el de las marionetas. El senador Mario Castaño, que de Dios goce, ¿cierto?, que murió en la cárcel, y que además yo lo he dicho muchas veces y me han acusado de defender teorías de la conspiración y demás, pero todos vimos lo que le pasó al señor Pisano. Cuando los escándalos de corrupción en este país llegan a las alturas, por ejemplo, que llegó Odebrecht, pues vemos cosas absolutamente descabelladas, como el envenenamiento del señor Pisano y de su hijo. Y Mario Castaño, senador liberal, que seguramente estuvo muchas veces en estos pasillos, fue derrotado. El señor Mario Castaño saqueó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y el Departamento de Prosperidad Social. Pero el senador Mario Castaño iba a hablar de sus cómplices, y se murió. Y el señor Pierre García está hoy prófugo de la justicia. Y todo eso pasó por la UNGRD. Y la oficina que yo hoy ocupo, pues fue el epicentro de un gigantesco esquema de corrupción, al cual hoy es claro, el señor Olmedo López, sí, nombrado por nuestro gobierno y asumimos la responsabilidad política de eso, llegó a hacer lo mismo, a ver cómo encajaba en ese gigantesco universo de corrupción. Y eso tiene consecuencias, que son las que usted relata en su intervención, señor representante. Tiene consecuencias con los bomberos, tiene consecuencias en Caregato, tiene consecuencias en todo el país, porque hoy pues es muy difícil saber cuál de los contratos que firmó el señor Olmedo López está limpio y cuál pues también fue lamentablemente blanco de ese despreciable saqueo de los recursos públicos. Ya sabemos que lo hizo con los carrotanques, pero los carrotanques son una cosita insignificante comparada con lo que contrata la UNGRD. Solamente Caregato cuesta 130.000 millones de pesos. 130.000. Y al contratista se le da un generoso adelanto de 26.000 millones de pesos, 25.800. Pero él dice que va a paso de Morrocoy porque está ilíquido. Bueno, pues cuando un contratista se mete en un contrato de esa magnitud, uno dice tiene liquidez.
sino entonces, ¿cuál es el dogma neoliberal que ha imperado en este país los últimos 30 años, donde el Estado no puede hacer las obras, sino tiene que contratarlas por privados porque es más eficiente, es más barato, son más rápidos? Y resulta que no. Resulta que no. Entonces hoy, y voy a hacer un barrido por varias de las cosas que usted ha dicho, nosotros tenemos una presentación, podemos ir pasándola rápidamente. Esta presentación pues responde a las respuestas de las preguntas que están en el cuestionario, pero me parece, señor representante, que por respeto a su intervención vale mucho más la pena que yo aquí me refiera a los puntos que usted enfatizó. Las respuestas están ahí y no puedo pues leer 40 páginas en esta breve intervención. Siguiente. Nosotros tenemos una manera de operar que es distinta a la de muchas otras entidades del Estado. Recuerden que la unidad es además la coordinadora del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo. Y, por ejemplo, cuando hablamos del presupuesto, pues usted ve que podría decirse incluso que el presupuesto de la unidad podría ser ilimitado. ¿Por qué? Porque tiene un fondo que en la medida en que aparezcan contingencias se irá llenando. En el 2020, cuando aparece la pandemia, que era inesperada y que no tenía recursos asignados, es por ahí, por ese fondo, donde empiezan a cargarse unos recursos gigantescos para que el Estado pueda atender una crisis inesperada. Entonces nosotros tenemos un fondo que tiene unas subcuentas que pues sí ascienden a billones de pesos. Nuestro presupuesto para este año es de 650.000 millones de pesos, pero por supuesto que manejamos unos recursos que exceden de lejos esa cantidad de dinero, por lo que le digo del fondo. Pero ahí creo que hay que diferenciar algo. Muchas veces se ve que el presupuesto de funcionamiento de la entidad es exagerado, pero no es un presupuesto de funcionamiento que se vaya en comprar papel o en comprar café o en pagar la luz. El presupuesto de funcionamiento va a la operación de la respuesta de emergencia. Es decir, si hay que contratar una serie de helicópteros para hacer las descargas helicoportadas que se ven también en los noticieros, eso serían gastos de funcionamiento. Entonces, esta entidad hay que examinarla, creo yo, con un criterio particular, porque pues tiene unas particularidades. Usted se refiere a la falta de inversión de la unidad en los bomberos. Pues yo lo que le puedo decir es que yo tengo prioridad en mi administración y es invertir los recursos en los miembros del sistema. Y eso, por ejemplo, usted lo ve en la decisión del despacho de helicópteros para enfrentar los incendios forestales. Aquí venía habiendo una doctrina según la cual, pues, a la primera llamarada se mandaba un helicóptero y ojalá privado. Y usted va a ver el conteo de las horas y lo que salía generalmente de la sala de crisis eran helicópteros privados. Que hay 3 proveedores en el país y pues ya hemos visto que los contratos de la unidad son el carnaval global de la colusión por la forma en que contratamos, y ya voy a ahondar en eso. Entonces, para mí siempre será prioridad que se agoten primero las capacidades del sistema. Trabajar primero con la Fuerza Aérea, trabajar primero con la policía, con el ejército, con los bomberos, con la Cruz Roja, con la Defensa Civil. Y lo que tiene, señor representante, usted que revisar, no es el monto como una inversión, sino cuál es el monto de los convenios firmados con los actores del sistema. Nosotros estamos articulando en este momento con la Fuerza Aérea un nuevo convenio por alrededor de 99.000 millones de pesos, que no es poca plata. Nosotros tenemos convenios vigentes con la Defensa Civil, con la Cruz Roja, Es a través de esos convenios cómo podemos financiar a los bomberos que están en el Ministerio del Interior. Pero nuevamente vuelvo al punto de cómo la unidad es la coordinadora del sistema. Este lugar que me otorgó el señor presidente, pues es de una enorme responsabilidad, porque yo no solamente tengo que responder, y además de una enorme responsabilidad política. Yo creo que además eso es algo recurrente en nuestras huestes, hablar del papá del presidente Iván Duque.
Y entonces hoy, 40 años después, todavía al papá del presidente Iván Duque lo responsabilizan algunos sectores por la tragedia de Armero. Pues resulta que quien coordina el sistema en este país soy yo. Imagínense ustedes cuál es la enorme responsabilidad de esta oficina. El día que haya una tragedia, que ojalá no suceda, pero que las posibilidades son muy altas, la responsabilidad política caerá sobre esta oficina. Y por eso la ley es tan clara en los papeles que juega cada uno, y ya voy a algo que usted decía tosamente contradecir. Usted hace una deducción de la respuesta en donde dice, entonces el gobierno nacional está declarando que no va a hacer nada. No, representante, eso no es cierto. La respuesta es la que está en la ley, porque yo como funcionario público no puedo hacer nada distinto de lo que me ordena la ley. El prevaricato por buena intención debe existir, debe estar tipificado. Yo puedo tener todas las buenas intenciones, por ejemplo, hoy, de mandar 50 retroexcavadoras a Caregato, no lo puedo hacer. Si lo hago, estaría incurriendo en un detrimento patrimonial, porque hay un contrato firmado y es ese contratista el que tiene que responder. Y lo mismo sucede cuando se trata de atender las emergencias que se dan a nivel municipal. La ley es muy clara. Primero responde el municipio. Cuando al municipio lo superan sus capacidades esa emergencia, entra la gobernación. Y cuando la gobernación se ve superada por el desastre, entramos nosotros. Es así como funciona, representante. Y eso solamente lo pueden cambiar ustedes, honorables representantes y los senadores de la República, porque está en una ley. Entonces, pues solamente aclararle que ese es el sentido de nuestras respuestas. No es que no estemos haciendo nada. Yo en los 2 meses que llevo en esta silla, he ido a Caregato 3 veces. Me he reunido con los gobernadores, me he reunido con los alcaldes, he escuchado a la comunidad, me he reunido con el interventor y con el contratista que se pasan uno al otro la pelota y que además el contratista insiste en que él está desfinanciado porque no le pagamos. Y eso tampoco es cierto. El interventor envió un oficio a la unidad pidiendo no tener en cuenta las actas previas. Si el interventor, que además vale, si el interventor no certifica, pues no se le puede pagar. Es así de simple. Y ahora, pues por supuesto que aparece la contingencia. Y le pregunto al señor contratista, bueno, ¿y dónde está su plan de contingencia? Y me dijo allá enfrente del boquete, se lo hago llegar mañana, doctor. ¿Ustedes de verdad creen que eso es serio? Ese plan de contingencia tendría que estar desde el día 1. Y qué bueno, representante, que usted habla de la contratación directa. Sí, yo creo que hasta el tinto lo compran con contratación directa. Y hay una figura que le recomiendo le ponga particular atención, que es la orden de proveeduría. En la orden de proveeduría es donde estaba la principal robadera. ¿Por qué? Porque muchos contratistas decentes de este país no quieren contratar con la unidad, porque la unidad no les paga, porque la unidad los vacuna, porque es una pesadilla contratar con la unidad. Y entonces, cuando los contratistas decentes no aparecen, ¿quiénes aparecen? Las empresas de papel de los politiqueros corruptos de este país. Ahí es donde aparecen. ¿Y la orden de proveeduría cómo funciona? La unidad hace una invitación directa. Esa invitación directa se hace de la manera más subrepticia posible y en cuestión de unas pocas horas llegan 3 ofertas que son, sin duda alguna, una colusión. Entonces, el caso de los carrotanques, y ya que hablaba usted de los bomberos, Roger Pastas Fuertes también le vendió a la unidad 20 camiones de bomberos a 1.500 millones de pesos cada uno. Eso lo logramos detener, esos recursos se salvaron. Porque el problema no es ni siquiera el poder de la unidad, sino quién es la persona que tiene esa herramienta en la mano. Y sí, en el caso del señor Olmedo, pues se coló un bandido y se le dio esa poderosa herramienta a una persona sin principios y además sin corazón. Porque es que robarse la plata de los niños de La Guajira, robarse la plata de los campesinos de Caregato,
robarse la plata de los damnificados del Galeras, de Mocoa, que ya le voy a hablar de Mocoa, que por cierto eso lo tenemos en la presentación. Eso es ruin, eso es maldad. Y bueno, usted tiene entonces, como en el caso de los carrotanques y en muchísimos más, 3 propuestas. Una por 33.000 millones, otra por 32.000 y otra por 31.800. Ah, vea qué barata la de 31.800. Cómprese. Así es como se han robado la unidad, no solamente con Olmedo, sino también en el pasado. Porque ese mecanismo, que es muy poderoso, por ejemplo, para buscar las ventajas que da el libre mercado que tanto les gusta a muchos en la política. A mí no me gusta. Usted ahorita hablaba, representante, que teníamos el capital humano y que teníamos el capital técnico, que el problema no era el capital humano. Y yo digo, no, representante, el problema es el capital a secas, ¿no? El problema es el capital a secas, el problema es el capital. Pero a quienes les gusta el libre mercado, ¿por qué si la unidad tiene superpoderes para utilizar ese libre mercado y buscar la mejor oferta, lo que hace es quedarse con la peor? Porque se destruyó la confianza de los empresarios decentes de este país en la unidad. Y se quedaron los tramposos. Y yo se los digo con toda claridad. Y no lo tomen, ni más faltaba, como una afrenta o como una amenaza, es una realidad. En esto estuvieron metidos representantes, senadores de la República de este periodo y del anterior, desde que existe la unidad. Porque además esa unidad nació aquí. Así como salió Atenea de la cabeza de Zeus, esa unidad salió de este Congreso. Es una ley. Y a mí me interesa mucho estudiar cuál fue el proyecto de ley que se entregó y cuál fue el proyecto de ley que salió. ¿Y quiénes pusieron las proposiciones? Para que respondan políticamente, porque el problema, insisto, no es que la unidad pueda contratar de manera directa, tiene que hacerlo. El problema es que lo haga en la más absoluta opacidad. Y que, por ejemplo, quien esté al frente de la unidad, en lugar de dedicarse a atender los graves problemas de emergencia que hay en el país, pues se dedique a hacer política como hizo el señor Olmedo. Allá en Santa Rosa de Cabal tenía candidato. En Uribia tenía candidato y ganó el candidato en Uribia. Y tenía candidato en Girón, Santander. Y a Girón le mandan, ojo con esta cifra, 180.000 millones de pesos en un fondo de inversión colectiva, cuando en Santander hay municipios que no tienen ni 8.000 millones de presupuesto. Y Girón, Girón es parte del área metropolitana, tiene predial, tiene matrícula de vehículos, tiene ICA, y a Girón es que se va todo. ¿Por qué a Girón? Yo les pregunto, señores representantes, ¿ustedes saben de pronto cuál era el interés de Olmedo y de Snyder Pinilla en Girón? ¿Quién pasa por allá? ¿Quién manda allá? ¿Quién es el dueño de Girón? ¿Alguien sabe? Bueno, no lo digo yo. No lo digo yo. ¿Y quién es el dueño de Sabana de Torres? Snyder, y allá se iban los recursos. ¿Y quién es el dueño de Corpurabay de Corantioquia, que estaba muy bravo el señor Quintero y me demandó el nombramiento ante el Consejo de Estado? Bueno, ahora, perdón, no fue Quintero, fue su mandadero. ¿Por qué están tan bravos? Porque yo detuve esos 141.000 millones de pesos que iban de manera absolutamente irregular a esas dos corporaciones autónomas. Y el señor presidente, y lo agradezco muchísimo, me dio su respaldo. Ahí lo puso en su cuenta de X. No sale un peso para Corpurabay, para Corantioquia. Y están furiosos. Está furioso el quinterismo. Porque así como se han robado la unidad, apreciados representantes, se han robado este país una y otra vez. Y eso es lo que nosotros denunciamos cuando estábamos en la oposición y es lo que vamos a seguir denunciando hoy que estamos en el gobierno. Perdóneme, representantes, si podemos pasar la proposición, las respuestas para presentarle lo de Mocoa, que me parece bien interesante y que eso ya hace parte de mi administración. Siguiente, por favor. Señor director, ya agotó sus 20 minutos
Le agradezco, le vamos a dar 5 minutos más. Entienda que hay 2 entidades Le más. presento lo de Mocoa y seguimos. Listo. Sigamos. La presentación con mucho gusto se las hago llegar. Ahí está Mocoa. ¿Qué pasó en Mocoa? En Mocoa había distintos proyectos de vivienda. Sauces 1, que se construyó en el tiempo durante el gobierno de Juan Manuel Santos, comienza el gobierno de Iván Duque y arranca Sauces 2. Sauces 2 es un proyecto de 909 viviendas, de las cuales en los 4 años, a pesar de tener madrina, Mocoa tenía madrina, Marta Lucía Ramírez. Se hicieron 12 viviendas, una para cada signo del zodiaco. 12 de 909. Y hoy lo que hay ahí es una ruina y centenares de familias viviendo en cambuches. Y la unidad pagando además subsidios de arriendo, después de 7 años. Entonces, nosotros encontramos eso, siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Mientras terminamos ese contrato que está firmado y que tenemos que liquidar, nosotros vamos a empezar con un nuevo contrato por el otro lado del lote. Y lo vamos a hacer vinculando a la comunidad en ese proceso. Siguiente. Este es Sauces 1, eso fue lo que fue entregado. Siguiente. Siguiente, por favor. Ahí está. Bueno, siguiente. Momento. Sí. Bueno, voy a pasar muy rápidamente porque no quiero abusar del tiempo que generosamente usted me da, señor presidente. Básicamente la idea, en el caso de Sauces 2, es construir las 909 viviendas por etapas, comenzando por el otro lado del lote. Vinculando a la unidad, a la comunidad, vamos a hacer que las personas que hoy están ahí trabajen en el alistamiento del terreno. Vamos a vincular a esas organizaciones de base que hay ahí, a las veedurías, a las juntas de acción comunal, para que esas personas que hoy están ahí ocupando ese territorio hagan parte de la construcción de esas viviendas. Quizás no, en este caso, directamente en la obra, porque es una obra que ya está diseñada, perder tiempo haciendo unos nuevos diseños, además eso ya estaba listo para construir, pero sí en la fase de alistamiento del terreno para empezar lo antes posible con la construcción de las primeras 400 viviendas. Mientras hacemos la valoración técnica de las que están a medio construir, yo se los digo honestamente, ahí no sirve nada, pero eso no es la opinión del director, eso tiene que tener un peritazgo. Y una vez liberemos esos recursos de los contratos que hoy están comprometidos, podemos terminar las otras o completar las que están a medio construir, si es así. Hay otro proyecto que es de vivienda nucleada semirural, que es Planadas, en donde tenemos otro problema político. Imagínense ustedes. Entonces, también actores políticos llevan a la comunidad a invadir la tierra. Y eso ha pasado en Bogotá, eso ha pasado en todas partes. Llega el tierrero, propicia la invasión y después llega como un salvador diciendo, yo les voy a legalizar el barrio, voten por mí. Eso sí que ha pasado y sigue pasando en Mocoa. Entonces tenemos hoy un problema serio porque ese lote ha sido nuevamente invadido. Ya estamos hablando con el señor alcalde para que se pueda retomar el control de ese lote y echar a andar el proyecto de Planadas 2. Bueno, sigamos por favor la presentación rápidamente. Señor presidente, pues me disculpo por excederme un poco en el uso del tiempo, pero es que como le decía al principio de esta intervención, esto es un universo de problemas. Es un universo de problemas y tenemos Providencia y tenemos el Galeras y tenemos el Puracé y tenemos todo lo que usted quiera. Y yo pues también espero aquí, celebro que esté la señora ministra, que seguramente tendrá también mucho que decir sobre la solución de fondo para muchos problemas del país. Nosotros en la UNGRD prevenimos la emergencia, pero pues por supuesto las soluciones de fondo están a cargo de otros entes del Estado. Muchas gracias, señor presidente, y espero haber respondido a satisfacción las preguntas, señor representante.